Bueno, estamos en los estudios de Barricada TV para esta coproducción con Negras y Blancas, con el placer y el gusto de hablar con Lidia Borda, una excelsa cantante, básicamente vinculada al tango, aunque podríamos pensar a la cultura popular en general. ¿Qué tal, Lidia? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo va? Bien, todo bien. Bueno, gracias por acercarte acá para esta conversación. Lo primero que yo tenía ganas de pensar con vos, y a partir del tango justamente, es si estás pensando qué significa cantar tango hoy en una Argentina donde todo parece estar puesto en cuestión, incluso nuestras memorias más arraigadas, nuestra cultura, nuestra manera de ser, que el tango de algún modo sintetiza como toda cultura popular, ¿no? Últimamente vengo pensando muchas cosas porque es un momento donde todo se resignifica de alguna manera y todo se vuelve a pensar, ¿no? Es decir, todo lo que pensamos que más o menos estaba instalado como identidad, idiosincrasia, te diría, como pensándonos como país, como una cultura sólida, de algunas maneras con sus diferencias y sus bemoles, digamos, hablando. Pero todo eso parece que está como endeble hoy, ¿no? Como que está como un poco en la cuerda floja. Entonces lo que me parece que está bueno es pensar, volver a pensar, volver a pensarnos y volver a ser sinceros con nosotros. Y bueno, una de las cosas que a mí me pasa cuando aparecen este tipo de crisis o cosas es que pienso que lo mejor que puedo hacer es seguir haciendo lo que estoy haciendo y como asegurarme en esa posición, o sea, agarrarme fuerte y quedarme ahí. Y me parece que eso tiene un sentido, tiene el sentido de que esa reafirmación a mí me asegura, a mí me da seguridad. Yo creo que una de las cosas que vino a hacer el gobierno que está ahora es justamente hacernos dudar de todo eso, ¿no? Como sociedad, hacernos dudar de quiénes somos. Y si es posible, en esa lucha, en esa batalla cultural que tienen, no sé cómo le llamarán, desarmarnos, ¿no? Sacarnos eso identitario que tenemos como pueblo y dividirnos cada vez más allá de lo que ya estábamos divididos, digo, buscar eso. Entonces, siempre volver a los inicios, volver a las raíces o volver al comienzo de las cosas, también nos hace de nuevo ubicarnos por ahí en un camino. Yo no creo que eso sea conservadurismo. Yo creo que eso es instalarse de nuevo en un lugar, en un punto, para poder seguir yendo hacia adelante y entender hacia dónde va cada uno. Y en relación a eso, bueno, el tango es un elemento cultural fortísimo, fundante de una gran región de la Argentina, que después se expande al resto de la Argentina. Digamos, es como una onda expansiva que se va diluyendo, porque cuanto más te alejas de la ciudad de Buenos Aires o del puerto de Buenos Aires, es más débil, no esa cultura tanguera. A veces se piensa el tango como una cosa nacional. Yo lo pienso también como algo nacional, pero me parece que es mucho más arraigado y mucho más comprendido en el territorio portuario, digamos, de la ciudad de Buenos Aires. Esto lo digo no como una cosa de querer adueñarme de algo, sino al contrario, es decir, eso que a veces se piensa, que uno expande y todos los demás toman lo que es de uno, la verdad que no, cada región tiene su cosa y eso también es parte de la riqueza que tenemos cultural en este país. Pero a mí, volviendo a mi propia fuente, que sería el tango, que además se pone todo el tiempo todo el tiempo hay cosas en relación a ciertas verdades, ¿no? A ciertas
o a ciertas cosas que se creen como verdades del tango, que a mí me parece que son completamente, no hay una cosa total, como en nada. El tango no es una totalidad, sino que es algo puesto todo el tiempo en movimiento, en duda, en un pensamiento, en una resignificación de lo que es. Pero algo de eso es una verdad, algo de eso sí es una verdad. Entonces, agarrarme de esa verdad constitutiva que después discute adentro, discute todo el tiempo, pero hay algo que a mí me sirve como, como manera de seguir, digamos, como manera de instalarme en ese lugar, en ese asiento, ¿no? Y aferrarme a eso. Y esta sensación tuya, digamos, está de algún modo acompañada por este contexto, porque has vivido el desarrollo de tu camino artístico, notable por cierto, ha sido en contextos siempre muy desfavorables para el tango, muy alejados de mediados del siglo pasado, por ejemplo, donde era la música por excelencia de la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Digamos, esto al momento de vos empezar a caminar por esta música y de afirmarte en ella como intérprete, ¿estaba ese peso de que estaba haciendo una música cada vez más marginada? Sí, porque en mí misma es una música marginada. Yo no tengo el tango como... No soy la típica tanguera que dice, no hay más nada que el tango, para mí el tango es lo más, y que yo, la verdad que no me pasa eso, nunca me pasó, pero sí lo que me pasa con el tango es que siento que es lo que más sinceramente, no sé si lo que más sinceramente, pero es algo que yo canto y me sale con mucha, te diría, naturalidad. Es decir, no tengo que esforzarme para cantar el tango, no tengo que hacer ninguna construcción extraña. Y sí me pasa con otros géneros que siento propios, que porque crecí con ellos y todo, pero ahí sí tengo que acomodar algunas cosas. Por ejemplo, cuando canto rock, que yo crecí con el rock y me encanta de hecho, toda mi adolescencia prácticamente dejé de escuchar tango, ¿no? A los 15, 16, 17 años escuchaba muy poco tango. Escuchaba rock y escuchaba mucho folclore también, porque era una época en la que estaba de moda, eran, qué sé yo, post-dictadura, te diría, o ya finales de la dictadura, cuando yo entro en la adolescencia, aparece todo el reamor por el folclore, por ejemplo, ¿no? Por el folclore, por las canciones. Bueno, yo militaba en el PC, entonces en la FEDE, entonces escuchábamos mucha música de protesta. Qué sé yo, los Quilapayún, Biglietti, Violeta Parra, Mercedes. La trova cubana, ¿no? Claro, la trova cubana, que está resignificada ahora también, está vuelta como se ha vuelto, digamos. Silvio Rodríguez es más allá de su ideología y todo eso, es un poeta increíble, ¿no? Increíble, que se puede tomar en todo momento, digamos, y bueno, y eso está, por suerte, creo que está pasando. Qué sé yo, el otro día fui a escuchar a Maggie Cullen y hace una versión de Ojalá, por ejemplo, que era, viste, la bandera de la canción cuando yo tenía 20 años, no sé, 18. Está bueno. ¿Y qué pasó con esa cantante excelsa, esa mezzosoprano que de repente se vuelca al tango? ¿O por qué has encontrado ese lenguaje que para vos te resulta tan natural, como decías recién? Y porque yo nací con eso, es decir, mi familia, no sé por qué, tal vez yo siempre pensé que tengo como un espíritu corrido de época, ¿viste? Hay mucha gente que piensa, decir, tendría que haber nacido en tal época. Igual no, porque digo, si hubiera nacido en otra época, me hubiera ligado más de un palazo, me imagino, porque bueno, porque no soy tan rígida con el pensamiento y todo eso. Pero sí hay qué sé yo, ¿viste? A veces te dicen, bueno, si pudieras cambiar algo temporal, qué sé yo, bueno, a mí me encantaría haber podido cantar
acompañada por Troilo, haber aprendido de Troilo, haberlo conocido, haberlo escuchado, ¿no? Haber escuchado lo que tenía para decir, sobre todo a los cantantes, que él tenía, era como un tipo que formador de cantantes, no solamente, o sea, tenía una relación muy particular con los cantantes y formó muchísimos cantantes, incluso algunos cantantes que después de cantar con él perdieron sustento, digamos, pero otros, como Goyeneche, por ejemplo, los termina alejando para que sigan su camino propio. Ay, me pierdo en las cosas, porque vos me preguntabas por qué el tango, y bueno, y eso siento, en realidad siento que, no sé, hay algo que yo siento como intuitivo, te diría casi, y supongo que tiene que ver también tiene que ver con el ambiente, con el lugar donde me crié. Yo nací en el conurbano, nací en San Martín, mi vieja y mi viejo estaban separados, pero mi papá vivía enfrente del cementerio de San Martín. En esa época había calle de tierra ahí, y yo me cruzaba a andar en bicicleta en el cementerio, y todo el cementerio estaba rodeado de boliches, de los tipos que laburaban en el cementerio. Qué sé yo, después iba con mis tíos, eran cantores, tenía un tío cantor de tango, hermano de mi mamá. Entonces iba con mi mamá y mi abuela a escucharlo a las cantinas, al club de barrio, al Club Sarmiento de San Martín. Digo, todo eso formaba parte de algo que estaba un poco ya diluyéndose, ya desapareciendo. Yo tengo dos hermanos, uno murió en el 2020, y mi hermano Ale, que era un callejero increíble, un tipo sabio de esos de la calle. Me decía siempre, vos agarraste el último coletazo del tango. Es el momento en que el tango empieza como a perder importancia colectiva, digamos, más o menos, pero sin embargo mantiene esos rasgos barriales, ¿no? Un poco del arrabal, de la cosa, y eso a mí me identifica mucho. Yo me siento muy ligada a eso. Si bien yo no canto tangos arrabaleros, la mayoría de los tangos son tangos románticos, o bueno, algunos muy desgarradores, o qué sé yo, pero esa cosa, no sé, yo siempre cuento que tenía un tío, un primo en realidad, pero él tenía tanta diferencia conmigo de edad que yo siempre digo que era mi tío, que era colectivero. Entonces iba en el colectivo, me iba a dar, era un personaje así muy loco, y entonces me llevaba a hacer el recorrido del colectivo. Y terminaba haciendo el recorrido de la 161, que terminaba en Liniers, volvíamos a San Martín, un colectivo todo tuneado, con vidrios biselados, con luces violetas, cosas, qué sé yo, escuchando mucha música, y escuchábamos, él era súper tanguero, me enseñaba a bailar el tango, y además me llevaba a los carnavales del Club Comunicaciones. Entonces, digo, después cuando yo ya tenía 12, 13 años, eso ya no estaba más. Eso ya se había desaparecido. Ya todo eso había empezado a cambiar en la dictadura y posdictadura. Pero cuando yo era chica, eso estaba, qué sé yo, no sé, me acuerdo de ir con mi vieja y mi abuela a ver Juan Moreira, por ejemplo, al cine, y quedarme completamente fascinada con eso. Digo, no sé si tiene que ver con el tango, pero me parece que sí. Y eso es una cosa que, no sé, a mí se me arraigó mucho, y supongo que eso me hace un poco más fácil el tango. Pero a la vez yo me vivo peleando con eso, porque hay otro mundo mío que no pertenece a eso, que es otra cosa, que forma parte de otras músicas, digamos, o que está constituida por otras músicas. Y ahí hay una especie de peleita. De pelea, sí.
En algún reportaje leí que hablabas mucho de la importancia de Luis Cardey para tu ingreso al tango, ¿es así? Sí, es súper importante la presencia de Luis, porque en esa época era la época en la que el tango había perdido valor, y era casi como, este, como un objeto, un poquito de burla, ¿viste? Siempre había como en esa época estaba aparte Grandes Valores del Tango, con Silvio Soldán y El Moñito y la cosa, que no tenía mucho que ver con eso, con ese espíritu, con esa raíz tanguera que a mí me interesa, que es esa cosa más del barrio, de lo colectivo, de lo popular. A pesar de que haya sido un programa muy popular y que los tangueros, muchos tangueros querían. Pero a mí no me representaba. Y era una época medio rara toda esa. Yo te digo, cuando lo conocí a Luis Cardey, yo tendría 28 años, por ahí, 29, 30, ponele. Y a mí me dio una gran alegría conocerlo porque pensé que esa estética tanguera se había perdido, que ya no estaba. Entonces, encontrarme con ese mundo que me conectaba, que me reconectaba con aquello que a mí me interesaba y que me había gustado en mi infancia, me dio mucho alivio y me dio también la posibilidad de volver a pensar en cantar el tango, sin vergüenza, digamos, sin decir estoy en un mundo completamente anacrónico o Sí, o haciendo una copia mala de sí, o algo. haciendo una copia mala. Ujú. Pero a la vez también ahí empezaba un camino, ¿no? Porque empezaba un pensamiento alrededor de ese tango, decir, bueno, pero yo hoy, ¿qué puedo hacer con eso? Eh, porque si no es una cosa nostálgica, ¿no? Como vos decís, una copia de aquello. Entonces ahí empezó otro momento. Y casi 30 años después de esa puerta que se abre, ¿te llena de responsabilidad o de alguna carga pensar que vos por ahí estás cumpliendo para mucha gente ese rol que cumplió Cardey en vos? No, porque no. A veces yo recibo gente, o sea, yo soy muy distraída. Entonces, yo capto cosas que están pasando, pero hay algunas cosas que no. La verdad es que me muevo como si nadie me escuchara, como si no tuviera oyentes. Me muevo así y lo siento, sinceramente lo siento así. A veces me sorprendo porque a veces tengo la sensación de que nadie, poca gente me escucha, pero voy caminando por la calle, o viene gente a tomar clases o qué sé yo, porque piensan en mí, en alguien, así como yo pensaba en Luis, en alguien que de alguna manera uno puede tomar cierta referencia. Pero como yo soy distraída y todo eso no lo percibo constantemente, no lo tengo como un compromiso y me desligo un poco de ese mundo tanguero. No, yo creo que no pertenezco mucho a un mundo tanguero, si bien yo soy tanguera en mi esencia. Pero hay un mundo en el que no pertenezco, entonces digo, no creo deber. Es decir, yo puedo decir, bueno, mira, el tango es así, se constituye así, esto pertenece a la estética tanguera, esto no pertenece. Si vos quisieras seguir una línea clásica para cantar el tango, tendrías que hacer esto, esto y esto y esto. Todo eso lo puedo decir, lo puedo enseñar, lo puedo explicar, incluso en algunas cosas estoy de acuerdo, pero a la vez yo tengo un pensamiento más flexible y digo, bueno, después a partir de eso hacer lo que se te cante, ¿no? Y después que yo, a mí me gustará, no me gustará, pero no tengo no me siento con ese compromiso de decir esto se hace de determinada manera. Yo lo hago como me sale y como siento, pero hay gente que hace otras cosas con el tango, me parecen que están buenísimas y con el mismo tango que yo, digo, por ahí la misma pieza tanguera la transforman en otra cosa. Y eso también me parece un hallazgo cultural.
a mí sí siempre me gusta acordarme de cómo era el tango antes. Entonces vuelvo a eso. Vuelvo a escuchar a Gardel. No lo escucho todo el tiempo. No soy una gardeliana, una obsesiva con eso. Pero sí, digo, a veces necesito volver a escuchar. Che, ¿cómo era esto? ¿Cómo? Pará, ¿quién era mi papá? ¿Viste? ¿Quién era mi mamá cantando? ¿Cómo eran? Eso sí, eso sí. Y de esos finales de los 90, principios de los 2000, donde había una escena que se constituyó como un nuevo tango con grupos y solistas intentando darle una vuelta de tuerca, también en diálogo con el rock y demás, con esa escena, ¿cómo te llevaste? ¿Tuviste algún interés allí? Yo me llevo muy bien, pero el tema es que no, ya te digo, yo tal vez pareciera como medio conservadora, medio clásica en las cosas, en cómo encaro las cosas. Yo no entré en ese mundo. Si bien hice algunas participaciones con, con algunas cosas más ligadas a lo tecno, pero no encaré yo misma un proyecto así. Pero me parece que es interesante. A mí siempre me interesa todo lo que aparece. Después lo consumo o no lo consumo, pero la verdad es que en eso no tuve nunca ningún problema. Pero sí, cuando yo empecé a cuando yo empecé a cantar tango, me aferré a esas antiguas cantantes, a esos antiguos intérpretes, porque me parecía que ahí había algo valioso para retomar, para volver no voy a decir rescatar, porque una vez mi hermano me dijo, nadie rescata a nadie, nada, eso es no tiene sentido, y creo que tenía razón. Uno entra y vuelve a encauzarse por un lugar, también con el permiso de la transformación. No me perdí dónde estaba, pero... No, te preguntaba por esa nueva escena medio tanguera, rockera. No, que yo te decía que cuando empecé encaré por otro lado, como un lugar más clásico. Y encontré un punto cuando hice el disco con El Arranque y con Diego Schizzi. Encontré algo ahí. Pero como soy caprichosa, todo el mundo me pedía después a partir de eso un disco con orquesta, y yo en vez de hacer un disco con orquesta o con otra orquesta o con la misma orquesta, hice Ramito de Cedrón, por ejemplo, y hice como una especie de un disco, como una especie de lado B de Homero Mansi, ¿no? Con piezas folclóricas incluso, que hice con mi hermano. Ramito de Cedrón lo hice con Dani Goldfried y con Diego Rolón. Porque, qué sé yo, me da ganas de cantar algo, lo canto y digo, en ese sentido no hice una producción de mi carrera, no produje un camino, es decir, ahora me conviene hacer esto. Bueno, fue más azaroso todo. Digamos, hoy es una palabra complicada, pero digo, has hecho un buen uso de tu libertad, ¿no? Sí, sí. A veces un poco me arrepiento porque digo, esto también haber encauzado de otra manera, con una dirección o qué sé yo, a lo mejor hubiera sido diferente, pero la verdad es que no me arrepiento en el sentido artístico. A mí lo que fui produciendo con los arregladores, con los músicos que me acompañaron, me parece muy lindo. Está todo el tiempo sobrevolando en esta charla tu hermano Luis, un guitarrista maravilloso, con el cual también compartiste proyectos. Sí, un montón. Mi primer disco lo hice con Luis, después, bueno, en Ramito de Cedrón él no participó, pero sí en el disco de Mansi, hizo los arreglos. Hicimos después un disco, después que hicimos Mansi nos pidieron hacer un disco sobre Atahualpa Yupanqui, entonces ahí también participó Luis en los arreglos, con Daniel Goldfried. Y después con Luis hicimos además recién un disco muy lindo con canciones de él que se llama El Hilo Invisible. Con Luis estamos todo el tiempo en comunicación artística y en cruce, porque él viene para acá, yo voy a Alemania, que es donde él vive, y trabajamos mucho juntos. Y es una fuente para vos posible, digamos, para encontrar
guiños y por dónde ir y por dónde ir tomando estilo invisible justamente. Sí, sí, porque en realidad mi primer enlace artístico, es decir, a dónde, cómo empiezo con esto, fue a través de él. En un momento mi hermano se va de la Argentina y yo dije, ¿y ahora me quedo huérfana de padre artístico? Porque no, lo sufrí muchísimo, pero también eso me permitió la libertad de no estar aferrada a su propia idea, digamos, ¿no? Sino buscar mi propia cosa. Está bueno. ¿Y cómo fue que pasaste digamos, de ese protagonismo tan marcado de la guitarra de Luis a poder recostarte en otro instrumento, con Daniel Godfrey en el piano, que es como un ladero estable y muy importante en todo tu desarrollo estético? Es que cuando Luis se va, yo seguí tocando, bueno, ya había empezado a tocar con un guitarrista muy joven que era alumno de Luis, que se llamaba Crichi, Gabriel Kirschbaum. Después dejé de cantar con él y empecé a quería buscar un dúo de guitarra y piano. Entonces me acordaba que había un chico que se llamaba Diego Viale, yo lo conocía como Diego Viale, que tocaba el piano maravillosamente, que había sido alumno de mi hermano. Pero lo empecé a buscar, no lo encontraba. Bueno, al fin encuentro un dúo que se llama Cruz Diablo, que está formado por Bergali y Schisi. Bueno, ese tal Schisi era Diego Viale, que en realidad era el nombre de su papá, que era Oscar Viale, que era un director de teatro, y yo lo conocí a través de Oscar. Entonces, bueno, ahí empecé a cantar con ellos dos. Empezamos a armar un proyecto los tres, Cruz Diablo y Lidia Borda. Pero después los chicos se separan, yo me quedo cantando con Diego Schisi. Entonces ya ahí empieza ese proyecto con el piano. Yo en esa época además estaba estudiando canto lírico, entonces estaba interesada por algunas arias clásicas muy lindas y entonces empecé a pensar que muchas de las piezas del tango canción parecían arias, parecían canciones salidas de alguna ópera. Y empecé a relacionar eso, hablé con Diego sobre eso y digamos, encaramos las piezas que están en Tal vez era su voz, que son de voz y piano, las encaramos con esa idea. Yo le iba pidiendo cosas que a mí me interesaba y él armaba los arreglos un poco en base a lo que yo le pedía, pero como el Diego tiene un vuelo así interminable, siempre superaba cualquier expectativa que yo pudiera tener. Bueno, y así salió este disco que, por otro lado, hago con Diego y con El Arranque. Y a partir de ahí ya después seguí. Diego ya quería encarar otros proyectos también, entonces le dije, bueno, pero recomendame a alguien. Y entonces ahí empecé con Dani, que me lo recomendó Diego. Ah, mira. Y hay una química ahí muy buena. Sí, ahí eso empezamos en el 2002, 2003 con Dani. Así que es un montón. Está bueno. Y bueno, con él has hecho un montón de trabajos. Hoy hablábamos antes de esta charla, por ejemplo, el trabajo sobre la obra de Charlie que se llama Trip. Sí. Y hablando de otras músicas y de otras libertades, ¿cómo fue que llegaron a ese? Bueno, es por un homenaje que se hizo en ese momento en el CCK, pero al que ustedes fueron convocados, pero ¿cómo fue ese trabajo de meterse en ese universo? Eso García? Es lo que te hablaba antes. Es un mundo que a mí me fascina y que me encanta, pero que yo no estaba acostumbrada a cantar. Si bien lo vengo cantando desde que, no sé, desde La Grasa de las Capitales, de antes, de Sui Generis, vengo cantando Charlie, El Flaco, lo que sea, pero ponerlo en mi voz para cantar, para armar algo que tuviera una consistencia, es muy difícil salirse del autor y del intérprete que, viste, hay gente que hace, esto está ya
dicho mil veces, pero digo, hay gente que toma una pieza, la hace propia y es muy difícil después reapropiársela para uno y entender qué es lo que pasa de uno a través de esa música o de esa letra. ¿Cómo lo saco yo a Charly García de su propia música? ¿Cómo hacía yo para sacarlo y apropiármelo? Era muy difícil eso. Era muy difícil, no encontraba mi voz en esas músicas. Hasta que, bueno, las canté. Además, en realidad eso fue para un homenaje que teníamos que elegir 3 canciones, porque éramos muchos artistas y cada uno tocaba 3 canciones. Entonces, la discusión, yo que además soy medio caprichosa y me empiezo a enojar, lo primero que hago es enojarme, entonces digo, yo no puedo hacer esto porque 3 canciones, no puedo elegir 3 canciones de Charly García, es una cosa, no tiene ningún sentido, esto que me están proponiendo no lo puedo hacer. Entonces, después empecé a pensar que una canción con otra, o sea, ¿por dónde iba? Entonces empecé como a enlazar canciones y ahí empezamos a trabajar enlaces de canciones con Dani y él aportó cosas solamente con el piano. Por ejemplo, hay una parte de Trip que tiene la introducción es una parte de Pubis Angelical y después se desarrolla con otras 2 canciones y pensamos una especie de tríptico donde cada pieza eran 3 piezas además de 2 o 3 piezas de canciones. Y yo empecé a cruzar también en relación a lo que decían algunas canciones, busqué canciones además que yo pudiera cantar, porque también eso, buscar un repertorio no es fácil, uno puede cantar cualquier cosa, o sí, pero yo no lo puedo hacer. Tengo que entender qué me pasa a mí con esa canción, meterla dentro mío y sacarla, vomitarla con parte de mí, digamos, ¿no? Y entonces, tratando de entender qué estaba diciendo él con algunas cosas y dónde me pegaba a mí eso que estaba diciendo, ahí empezó como esa elaboración de cantar a Charly. Y yo ahora me siento cómoda cantándolo, porque hay una parte de todo ese mundo que soy yo también, digo, no me es para nada ajeno, lo que tenía era que encontrar la manera de ponerlo en mi propia voz. ¿Y han vuelto a tocarlo? Sí, lo tocamos siempre y la gente lo agradece mucho. Nosotros con Dani hicimos, no nos estamos dedicando solamente al tango, hacemos a veces cosas que son, casi ningún show hoy tiene solamente tango. A veces hay como una acentuación, cuando tocamos con la orquesta, por ejemplo, con el grupo, muchas veces hay más tango, pero la mayoría de las veces metemos otras cosas, desde cosas un poco cercanas, porque yo milongas de Citarrosa, hasta parte de Trip, por ejemplo, o no sé, o boleros, o canciones españolas, o lo que sea. Y eso en algún momento fue, y sigue siendo, un show que hacemos con Dani muchas veces, que empezamos haciéndolo a dúo, que es Caramelos Surtidos, donde nos damos esa libertad de decir, o sea, no tiene por qué tener nada que ver una cosa con la otra, no me importa, canto una canción de Chico Buarque, de la ópera de Malandro, o canto una canción española de principio del siglo, o no sé, un rock, o lo que quiera. Uh-huh. Y también Dani aporta cosas de folclore, lo que querramos. Entonces, claro, todo eso se nos va haciendo como cada vez más identitario nuestro, ¿no? Que un show no es un show todo lo digo así, parece que pongo una voz de aburrida, pero que no es todo una misma cosa de tango, todo, sino que, bueno, ahí va pasando como me parece que tiene que ocurrir, que van pasando momentos de nuestras vidas, de las vidas traducidas en música que te van pasando en el tiempo. Uh-huh. Recién contabas esta experiencia en torno a la obra de Charly. Preguntarte, y contabas algo del procedimiento, ¿cómo es ese procedimiento? ¿Vos lo aplicás también al tango, a las canciones españolas o a, no sé, a Serrat, que lo grabaste en la noche? ¿Es siempre el mismo procedimiento o ese procedimiento va cambiando de acuerdo a la obra, lo que te exige
el texto, en la relación música. y hay cosas que yo siento, las cosas antiguas yo siento que están me acomodo mejor, digamos, me acomodo mejor a esa música de principios del siglo pasado, sean argentinas o qué sé yo, ¿Y o por no. qué será eso? No sé, por eso te digo, me parece que es esa descolocación temporal que tengo en mi vida, ¿viste? Es decir, tendría que haber nacido en 1920, bueno, ponele, algo así. Pero no sé, las siento como más naturales, pero de todas formas sí hay ese proceso porque, qué sé yo, una canción que cantaba, no sé, Miguel de Molina, que después yo tomé una versión que hace Martirio, que me encanta ella. Este, y bueno, desde que escuché ese disco, Coplas de Madrugada, a mí me parece que es una de las cosas más lindas que ella hizo, por otro lado. Eh, o volver a la infancia para cantar el romance de Curro el Palmo, ¿no? Que lo cantaba cuando tenía 7 años llorando sola en mi casa. Pero este, Sin entender por ahí que decía, ¿no? mira, tenía a mi hermano Ale, que era el que me explicaba y me traducía todo lo que quería decir esa canción. Y cuando me explicaba yo no podía creer la desgracia de ese pobre chico enamorado de la, de la chica del guardarropas, Ujú. pero que era despreciado porque tenía una talla muy Muy bajita. pequeño. Así que lo cantaba, lo sufrías Sí, lo totalmente. sufría. Yo siempre sufrí mucho para cantar y me encanta sufrir. El otro día veía un video en las redes, en Instagram, de un nenito que cantaba estaba sonando una canción en un disco y él cantaba, iba con su bicicleta y cantaba, y era chiquito, tendría 4 o 5 años. Y sufría tanto cuando cantaba hasta que descubre que su mamá lo está filmando y se empieza a reír. Pero la verdad es que eso yo dije, eso es lo que me pasaba a mí cuando era chica. Yo estaba sola, sufriendo con las canciones dramáticas siempre fueron las que más atractivas me resultaron y era un goce inigualable. ¿Y cómo estás pensando la presencia en este festejo de los 30 años del Tazo, donde vas a estar cantando con, no sé si con Dani Orquesta o con Dani... Con Dani, vamos a estar con Dani el 8 de marzo, el Día de Ajá. la Mujer, y estoy pensando algo en relación a eso, en relación a eso, en relación a todo esto que está pasando con esta violencia inusitada y esta especie de despotismo en relación a las libertades individuales y a las libertades de los colectivos y de las personas, ¿viste? Es decir, está pasando algo que es insólito, o sea, todo eso que habíamos conseguido desarticular y todo ese proceso que se hizo para, para que las personas puedan ser lo que quieren ser, como quieren ser y con quien quieran, eh, de repente está puesto de nuevo en duda, y además no solo puesto en duda, sino condenado, atacado, maltratado. Eh, bueno, creo que algo en relación a eso hay que decir. Yo no sé porque yo siempre hay algo que yo siempre pienso en relación a las canciones de protesta, por ejemplo, ¿no? Las canciones que yo llamo panfletarias, que son las canciones de las revoluciones, ¿no? Las canciones que cantaba cuando era militante y todo eso, y después yo las dejé de cantar, no las incorporé a mi discurso, porque pienso que uno puede decir las cosas de otra manera y igualmente llegar. Pero también pienso que a veces esas canciones, cuando hay urgencias, necesitan ser salidas a la luz de nuevo, porque el panfleto justamente es eso. Yo me acuerdo cuando era chica, en los años 70, que pasaba un auto y tiraba panfletos para que alguien se enteraba de algo que no se estaba enterando, ¿no? Entonces ahí te enteraba. Eso era una urgencia. Había que salir con eso porque esa era la forma más práctica de que alguien entendiera que había una urgencia.
Y ahora la hay, ¿no? Y ahora la hay. Yo creo que ahora la hay. Y yo soy lenta también, distraída y lenta con algunas cosas, con la reacción y todo eso. Yo admiro a la gente que reacciona en el momento que tiene que reaccionar. Yo me doy cuenta de las cosas y vengo, mira, hace más o menos un mes y pico, me puse a mirar una serie de Netflix, una serie documental sobre Hitler. Y cuando lo empecé a ver, digo, che, ¿esto lo hicieron a propósito para nosotros o qué? ¿No? Porque la cantidad de analogías que uno encuentra, la cantidad de similitudes en las situaciones, en los métodos, en las palabras, en el discurso, en las teorías, en las elucubraciones, de los delirios, es inagotable, es una cosa increíble. Y a mí eso me parece, en ese momento, yo cuando estaba viendo eso decía, che, pero acá hay alguien que tiene que salir a decir esto, porque esto puede terminar muy mal. No estamos libres, y después no estamos libres de que vuelvan a pasar cosas horrendas, ¿no? De hecho, están pasando cosas horrendas, porque que una persona que elige, no sé, que hacer cualquier cosa con la vida que no es la que se supone que pero además ese pensamiento, cuando ya no estaba más eso, no estaba más el pensamiento de decir esto está bien, esto está mal, esto es así o no es así. Mirá, te voy a contar una cosa. Mi mamá era una madre soltera. Cuando yo tenía 10 años se casó en un casamiento muy efímero, que también duró muy poco. Tenía unas cuestiones con tener una pareja estable, mi mamá. Pero bueno, se casó. Al tiempo, a los pocos años, se quiso divorciar, pero no estaba el divorcio, o estaba el divorcio, pero en realidad el que tenía que presentar, creo, el divorcio o la voluntad de divorciarse era el marido. Mi mamá murió en el 2014 y yo encontré, porque ella logró esa separación, no me acuerdo cómo se llamaba, no sé si era divorcio o era, parece que no. pensé que era una separación, y encontré todos los papeles legales de eso. Yo sé quién era mi mamá. O sea, mi mamá era una tipa que laburaba de mañana a la noche, talleres de costura, donde fuera, estaba presente constantemente, nos cuidaba, nos mantenía toda la casa siempre impecable y bla. Bueno, el documento decía que el divorcio o la separación se producía porque la mujer no atendía la casa, estaba largas horas fuera, o sea, todas mentiras. A mí me dio tanta bronca que lo rompí, después me arrepentí, porque digo, lo tendría que haber dejado como testimonio, pero lo rompí, por la cantidad de infamias que decía. Bueno, después eso se logra desarticular. En ese momento no se podía uno separar solamente porque ya dejaba de querer al otro. Había que poner excusas, cualquier tipo de excusas. Entonces, que todo eso se vuelva a poner en cuestión. Yo no soy la primera que lo digo, es un retroceso abismal, ¿no? Pero no solo eso, también, no sé, el maltrato a los viejos, el maltrato a los niños, el maltrato a los pobres. Otro día mi hijo me dijo, es que no odian a los homosexuales, no odian, odian a los débiles, me dijo, odian a los débiles. Y eso me pareció una cosa interesante. Me pareció una cuestión interesante decir, claro, odian a los débiles, porque lo que ellos creen que son débiles, porque están subidos a esa idea de que son superiores, ¿no? Y eso también tiene que ver con esa época de los años 30 en Alemania. Alguien que cree que es superior, cree que el otro es inferior y lo tiene que destruir, no le sirve, no sirve para su
su estatus de perfección. Bueno, me parece toda una aberración lo que está pasando. Realmente me parece una aberración. Y me parece que yo a veces escucho que se minimiza la cuestión, y no me parece algo para minimizar, porque hay un peligro ahí. ¿Y la música, el arte pueden servir para algo en este contexto? La música y el arte siempre sirven para eso. Siempre sirven. Hay gente que está diciendo muchas cosas, ¿no? Que está diciendo, y de nuevo vuelvo a esto de lo panfletario, hay gente que está diciendo cosas concretas, con palabras muy, muy claras y muy específicas, y otros que leen un contexto, leen sus propias historias, las historias, y las cuentan. Ayer estaba escuchando a Dillom, que a mí me parece uno de los artistas así súper interesantes que surgieron en este último tiempo. Y la verdad que su música y su criterio y sus palabras y todo lo que dice arman un panorama de la realidad, a pesar de que él habla de él y de su propia cosa, pero arma ahí se puede mirar qué es lo que está pasando. Hay una cosa de desolación, nada, es un mundo raro el que nos toca, ¿no? Es un mundo donde el futuro, el progreso y todo eso está un poquito fuera de foco, ¿no? Donde el progreso pasa por ahí porque ganes guita con las bitcoins o no sé, hay una cosa de absurdo. Sí, se acabó como el proyecto colectivo, ¿no? De algún modo. Se acabó el proyecto colectivo. Yo creo que en algún momento hay que volver al proyecto colectivo. Yo hasta hace 5 minutos estaba muy desolada y muy poco, como viendo todo con mucha oscuridad. Pero a pesar de Elon Musk, incluso, que me parece que es como, viste, yo me acuerdo cuando éramos chiquitos, mirábamos los dibujitos animados, estaba el bien y el mal. Y el mal era alguien que tenía mucho dinero y se apropiaba de todo. Y yo decía, acá está el señor que es más o menos, representa eso, que se compra el Marte, se compra, qué sé yo, tierras en Marte o no sé qué cosa. Pero digo, alguna resistencia a eso tiene que haber, siempre hay alguien resistiendo, siempre hay resistencia. Siempre hay resistencia a la maldad, siempre hay resistencia al absurdo, a la oposición a la libertad, aunque se llame libertad lo otro, ¿no? O sea, que es ridículo. Porque también uno se pregunta, mira, una de las cosas que yo primero me empecé a preguntar cuando militaba, cuando tenía 16 años por ahí, con una amiga que tenía mi amiga Cecilia, que me decía, bueno, pero ¿qué es la libertad? ¿No? O sea, la pregunta, ¿qué significa tener libertad? ¿Qué significa tener libertad si no tenés acceso a la salud, si no tenés acceso a la educación, si no tenés acceso a los remedios, o qué sé yo, o a vivir con quien quieras, lo que vos quieras? Qué sé yo, a mí me parece todo, pero bueno, pienso en esto que te decía recién, creo que se va a generar de alguna manera una resistencia universal a todo esto, ¿no? Eso y se está generando. Yo creo que todo el mundo estaba como dando por hecho algo que no está, que no estaba seguro. No estaba consolidado. Y por otro lado, también lo que también pienso es que hay otros mundos que no son el mundo que nosotros abarcamos. Nosotros abarcamos mundo capitalista, o sea, mundo occidental, oriental, el capitalismo, el socialismo, pero yo creo que hay otras sociedades que ni siquiera están pensadas ni tenidas en cuenta, que donde seguramente está pasando otra cosa. Bueno, entonces trato de retomar algo de optimismo.
difícil, pero... Bueno, hay que intentarlo. Bueno, pensaba ahora que hablabas de otras experiencias, digo, no sé, el zapatismo en Chiapas, digo, construye comunidades desde otra lógica. Sí, que ni siquiera nos enteramos, ¿viste? Porque, bueno, sabemos que que la información es siempre fraccionada, limitada, a pesar de que ahora pensemos que estamos centrados de todo lo que pasa en todos lados del mundo, para mí nada menos parecido a eso, ¿no? ¿Y cómo te llevas con esa Lidia de la Fede? Me llevo bien porque la quiero. Quiero a esa chica idealista. Y además porque realmente no sé por qué o bueno, tal vez sí encuentro respuestas después en mi historia, en cosas, pero mi familia no era una familia ni militante, ni de izquierdas, ni mi vieja era peronista. Y bueno, creo que yo también soy peronista. Por ahí digamos, más tirada a la izquierda, pero bueno, eso es parte de la idiosincrasia también, de esa idiosincrasia que nos quieren romper, ¿no? Pero la verdad es que no sé si me tuviera que definir o sea, tengo un pensamiento, qué sé yo, un pensamiento más bien de izquierda, sí. Medio intuitivo, todo, leyendo y enterándome y viviendo, pero no tengo militancia específica. Contame un poquito de La Noche, que es tu último disco. Y bueno, no sé si era un anuncio de que se venía La Noche. Pero no, porque es un disco bastante... no es apocalíptico como... No es apocalíptico, pero sí yo lo asocié un poco, ¿viste? No es un disco oscuro, al contrario, es un disco, aunque tiene mucho drama, porque por supuesto no puedo escapar de lo dramático. Entonces está el romance de Curro el Palmo, Stephanie, está este tango, ay, se me fue el nombre, maquillaje, claro. Tormenta, ¿no? Pero después hay otras cosas un poco más románticas, más rítmicas incluso. Y ese disco es parte del repertorio que hacíamos en Caramelos Surtidos. De ahí surge, de esa idea de hacer lo que querramos, saliéndonos un poco del tango y construyendo un repertorio más que tuviera que ver con qué sé yo, lo que se te viene a la cabeza para cantar, por recuerdos, por vivencias y todo eso. Y un poco de eso salió en este disco La Noche, que en realidad no es una noche oscura, es una noche más de romántica, más intensa, ¿no? Sí, más de vivir la noche, ¿no? Viste, cuando uno sale a la noche te encontrás además con distintas cosas, no solamente la oscuridad. Yo me acuerdo las noches de mis 20 años, mis 20 y tantos años. Yo vivía en Riobamba y Corrientes y salía a recorrer la noche y realmente recorría la noche. Salía a las 10, 11, 12 de la noche de mi casa y volvía de día. Y ese camino era un camino lleno de cosas muy distintas entre sí y vivía desde cosas hermosas a cosas más oscuras, más tenebrosas, qué sé yo. Pero estaba buenísimo. Está bueno. Y cómo al principio decías esto de que vos no prestás mucha atención a ser considerada, ¿no? Como esa artista, como esa voz, a ver qué es lo próximo que va a hacer Lidia Borda. Digo, al momento de pensar un nuevo disco, un nuevo espectáculo, ¿tenés esa supuesta mirada del otro, de la otra, o vas como haciendo según tu intuición? A veces pienso en eso, pero el resultado siempre tiene que ver con la intuición, con lo que se me aparece como pulsión, digamos, ¿no? Como impulso incluso.
como deseo íntimo, ¿no? No me detengo ahí, por eso de hecho salió Ramito de Cedrón, porque en ese momento tendría que haber hecho a lo mejor otro disco, o cuando hice Atahualpa. Este, pero bueno, también ahora estoy en un momento en que no sé bien qué viene, no sé bien. O sea, también es verdad que tengo muchísimo repertorio, mucho repertorio. O sea, tengo 8 discos, todos con distinto repertorio, por ahí se repite alguna pieza o dos, pero, pero son 8 discos totalmente distintos, ¿entendés? Entonces tengo cientos de canciones en realidad, además de esas que grabé, todas las que no grabé y todas las que quisiera cantar. Y bueno, uno no llega a cantar y ni a interpretar todo lo que quisiera porque es interminable el mundo ese de la música. Y por ahí cuando se da la ocasión de viajar al exterior, quizá en este 2025 vayas a Europa nuevamente, digo, ahí sí tratás como de encontrar un perfil más nítido, digamos, o también te permitís esto de... No, me lo permito bastante, me lo permito bastante. Pero sí, yo sé que a veces la gente en el exterior conoce algunas cosas que yo hago, que las pide, qué sé yo. De ese disco que hice con El Arranque y con Diego Esquisi, hay 2 temas que grabé con El Arranque, que son Vida Mía y Fruta Amarga, que no hay show donde no nos pidan esos temas. Y la mayoría de las veces no los canto. Ah, mira. Porque no, porque el arreglo fue hecho para esa orquesta, porque bueno, a veces sí, a veces cedemos y hacemos alguna versión de esos temas, pero, pero trato de mostrar lo que estoy haciendo y en ese momento y que bueno, que la gente escuche. Obviamente sí, en Europa hay un peso con el tango que es muy, muy importante, pero la verdad es que cuando después aparecemos con otras cosas, con otras estéticas, por ejemplo, con una chacarera o con... También a la gente le encanta lo rítmico. No, me doy bastante libertad también en ese sentido ahí. Está muy bien. Bueno, muchísimas gracias. A vos. Gusto.